Muy bien, para conversar acerca de la Unidad Académica de Anatomía Humana de la Universidad de los Andes, primero tenemos que hacer un paralelismo con la Universidad de Caracas, que era la única universidad que existía para finales del siglo XVIII. A finales de los 1800, en Caracas, el doctor José María Vargas empieza a fundar los estudios de anatomía. A él le siguen, que era también un seminario igual, era el seminario de Caracas. A la fundación de la Universidad de Caracas le sigue entonces el doctor Federico Meyer, que se encarga en 1811 de impartir los cursos de anatomía, que no eran cursos propiamente dichos, o sea, separados de otras materias, sino que era de lo que se llamaba medicina práctica. En ese momento, el doctor Federico Meyer, siguiendo los pasos de José María Vargas, se encarga entonces de impartir los conocimientos anatómicos a los estudiantes que estaban inscritos en la Universidad de Caracas. Sin embargo, el doctor José María Vargas hace un trabajo febril particular en su propio hogar, en donde hasta aproximadamente 1826 continúa él impartiendo clases de anatomía particulares para los interesados en ese momento. Hay que hacer notar que para la época la medicina en Venezuela era una medicina muy precaria. Prácticamente se basaba en utilizar los recursos del brujo, del curandero, de la adivinadora, complementando la de los pocos médicos que se encontraban en ese momento, médicos formados académicamente, que se encontraban en el país. Para esa misma fecha, entonces, de los 1810, 11, ya nosotros aquí en Mérida contábamos también con estudios incipientes de anatomía. Ustedes tienen que recordar que el 1 de noviembre de 1790 se funda el seminario de San Buenaventura de Mérida. Lo funda, por supuesto, Fray Juan Ramos de Lora. Y a partir de ese momento, esos estudios que se van a impartir en ese colegio seminario van tendientes a proporcionar a la colectividad merideña, a la ciudad de Mérida y a esta zona andina que estaba tanto alejada de Caracas como alejada de Bogotá y dependía del virreinato de la Nueva Granada, proporcionar los médicos que no llegaban aquí sino por equivocación. Si nos referimos a la connotación que Tulio Febres Cordero refleja en sus escritos, esto literalmente decían que este era un nido de aguiluchos. Y aquí la gente llegaba por equivocación cuando iba en ruta a Los Llanos o en ruta a lo que hoy es el actual estado Trujillo. Esa preocupación de los ciudadanos merideños los lleva a que impulsen que el colegio seminario, que el seminario de San Buenaventura, empiece a impartir lo que llamaban los grados menores en la ciudad de Mérida, para así tener con material autóctono, con estudiantes de la región que se suponía se quedarían en la ciudad de Mérida, tener un personal bien formado en ciertas áreas. ¿Cuáles eran esas áreas? Bueno, principalmente teología y derecho, que era lo que impartían en el seminario tridentino, pero desde muy temprano se trató de incluir los estudios de medicina. Así lo pueden corroborar ustedes cuando se remitan a los anales de la historia de la Universidad de los Andes, escrito por Tulio Febres Cordero, que está bien documentado, que está incluso Archila y el mismo Spinetti se refieren a esos documentos, en donde señala esos primeros pasos, esos pininos que se dieron para empezar los estudios anatómicos, o mejor dicho, los estudios médicos en la ciudad de Mérida. Al efecto, el 23 de septiembre de 1810 se crea entonces la Real Universidad de San Buenaventura. Fíjense ustedes que estamos hablando de la misma fecha en donde se están dando los movimientos independentistas. Y en 1813, cuando Bolívar pasa por Mérida, él certifica la creación de esa universidad, que todavía se llamaba Universidad de San Buenaventura, luego pasa a ser la Universidad de Mérida, y en 1824 el Poder Ejecutivo de la Gran Colombia ratifica las decisiones anteriores, tanto del Cabildo Merideño como de la Junta Patriótica y el mismo Libertador, que le daban carácter universitario
al antiguo seminario tridentino. Si nosotros nos referimos a esas fechas, entonces tenemos que ver que hay un registro del año 1800 en donde se menciona al doctor José de Mendoza como el organizador al interior del seminario de San Buenaventura de las siguientes cátedras. Él dice que, ese documento dice que en ese momento se generan 2 cátedras de teología, 2 cátedras de derecho civil, 2 cátedras de filosofía y se genera una cátedra de medicina. Y de esta manera, entonces nosotros vemos cómo esos cursos, aunque no se menciona estudiantes ni nada, sabemos que en 1805 hay un curso de medicina especulativa que está dictado por el doctor José María Hunda y que es el primer antecedente realmente de estudios anatómicos más o menos serios dentro de esa Universidad de San Buenaventura. En ese primigenio embrión de lo que eran los estudios médicos aquí en la ciudad de Mérida, se menciona, Tulio Febres Cordero menciona los estudiantes que se incorporaron a esa primera cohorte. Eran 32 estudiantes venidos tanto de la región llanera como de la región andina, incluso de Cúcuta. Y uno de ellos, uno de los más importantes de señalar en esa primera cohorte, son los hermanos Palacio Fajardo. Ellos se gradúan, terminan graduándose en Colombia, porque aquí nada más se dan grados menores. Para los grados mayores, o sea, los doctorados en ciencias médicas o en medicina, había que graduarse en Caracas o en Colombia. Y un dato histórico importantísimo es que la cátedra de anatomía es regentada en 1810 por Manuel Palacio Fajardo, que firmó el Acta de Independencia efectivamente en 1812. Manuel Palacio Fajardo da clase aquí en Mérida hasta que lo nombran diputado por Barinas, y él tiene que ir a Caracas a representarse o a representarlos. Aunque él no estuvo para la firma del Acta de Independencia, esas labores políticas lo apartaron de esa cátedra de anatomía incipiente que hubo en 1805. Y ya en 1810, entonces tenemos a Manuel Palacio Fajardo como el profesor que se encarga de los estudios médicos y de impartir las primeras nociones anatómicas en la ciudad de Mérida. Luego hay un registro por allí que menciona también al doctor Adolfo Briceño y lo involucran con los conocimientos, con los conocimientos anatómicos, con impartir los conocimientos anatómicos en Mérida. Sin embargo, después hay un silencio en las crónicas de la época y en 1837 se consigue otro dato histórico que nos remite al doctor Cleto Margallo. El doctor Cleto Margallo supuestamente estuvo encargado de los estudios médicos hasta 1838, específicamente el 6 de agosto de 1838, donde se pierden esos registros. Y aparecen o reaparecen en 1853 encargándose de los estudios médicos, incluyendo las nociones de anatomía y fisiología que se daban en conjunto. Estaban a cargo del doctor Juan José Cosme Jiménez. Esos estudios fueron regentados en varias cohortes por Juan José Cosme Jiménez hasta 1867. Y en 1867 vuelve a ocurrir un silencio que reaparece, donde reaparecen los estudios anatómicos a principios del siglo XX, en los años 1900, donde en 1905 hay registros de que nuevamente se empiezan a impartir los conocimientos anatómicos en la ciudad de Mérida. Sin embargo, hay un estado nebuloso allí en los documentos. De verdad que yo he estado tratando de ser lo más asertivo posible con respecto a estos datos. Ha habido problemas para conseguir fuentes, pero estamos en esa investigación porque luego de ese silencio que le digo, de los primeros años del siglo XX, de 1900 a 1905, aunque aparecen registros, son registros subalternos, en donde por añadidura uno puede intuir que seguía
presentes los estudios anatómicos en la ciudad, a pesar de que no hay registros, o por lo menos no tengo registros directos. Ya en los años 50, con la llegada de esa diáspora de profesores que nos trajeron de varios países a la Universidad de los Andes para que ocuparan diversas cátedras, llega el doctor Luis Rengel Sánchez y empieza a darle la nueva tónica a los estudios anatómicos en la ciudad. Él realmente es el fundador de los nuevos estudios anatómicos aquí en la ciudad de Mérida, y en conjunto con Eckhard Claes y con el doctor David Pérez Manzaneda forman un triunvirato que se encarga de impartir los conocimientos anatómicos y que llega prácticamente hasta nuestros días. Por lo menos la saga de la instrucción que dieron ellos y de la formación de nuevos profesionales se empezó con ellos a través de lo que llamábamos los preparadores, o que se conocieron como preparadores, de los cuales uno de los más destacados fue el doctor Luis Hernández, que después pasó a fisiología, y ya ustedes conocen toda la trayectoria académica y científica que ha tenido el doctor Luis Hernández dentro de la Universidad de los Andes y dentro de las ciencias médicas en Venezuela y a nivel mundial. Ya para finales de los años 50, el doctor Eckhard Claes empieza a proponer la división de anatomía en tres unidades académicas: la de histología, la de embriología y la de anatomía general o anatomía básica normal. Esa anatomía, pues por supuesto, sigue su rumbo. El doctor Rengel Sánchez, el doctor Luis Rengel Sánchez, empieza a formar su personal. Aparecen nuevos nombres dentro de la historia de la cátedra, dentro de los cuales podemos destacar a Rigoberto Colmenares, podemos destacar a Olivia Jiménez de Monsalve, a Mireya Moreno de Alcántara, a Leonora Gallo de Fuenmayor, a Marta La Cruz, hija del doctor Luis Rengel Sánchez, al doctor Morillo, y una serie de personas que de repente escapan en estos momentos y que más adelante les voy a comentar. Ellos obviamente le dan continuidad a los estudios anatómicos. Empezamos una revolución dentro de la anatomía, siempre utilizando el cadáver como medio por excelencia para la enseñanza anatómica, pero vamos incorporando una serie de adelantos para la época, adelantos que se dieron en función del procesamiento de imágenes muy elemental, pero que se utilizaban otros recursos, y se fue masificando la educación anatómica en la ciudad de Mérida. De hecho, con la explosión de estudiantes que hubo en los años 60, con el cierre de la Universidad Central de Venezuela, en los años 60-70, con el cierre de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes que veían truncados sus estudios en Caracas, muchos de ellos se vinieron a Mérida a continuar sus estudios acá, y se duplicó o se triplicó la matrícula que teníamos acá. Posteriormente se incorporan nuevas personas aquí: Juan Pablo Peñalosa, el doctor Luis Tejada, e ingresan nuevos docentes como el profesor Antonio Gallo, Horacio Ríos, Aura Rivas, Alejandro Zambrano, mi persona, que nos encargamos de las cátedras de anatomía. Pues ya los otros se estaban jubilando o habían fallecido, y vuelve a haber una revolución dentro de los estudios anatómicos. Empezamos a utilizar estrategias docentes más adecuadas a la época. Ya no era la proyección con retroproyector, se genera toda la era de la computación, nos trae nuevos recursos. Empezamos a utilizar el video BIM como proyección de estructuras anatómicas difíciles de estudiar en el cadáver por el tamaño de las piezas y por la gran cantidad de alumnos que tenemos que atender. Y ya en nuestros días tenemos la enseñanza anatómica como ustedes la conocen, en donde una parte importante es la utilización
del cadáver, del material cadavérico, y otra la resolvemos con clases magistrales en donde le impartimos al mayor número de estudiantes el conocimiento más o menos homogeneizado para que todos tengan la posibilidad de entender la anatomía como la enseñamos nosotros aquí en la Unidad Académica de Anatomía Humana, que ya es una escuela que tiene más de 200 años, si nos remitimos a las raíces sobre las cuales hemos conversado, y que, por supuesto, tiene muy buena salud. Aquí tenemos una serie de muchachos que están formándose como preparadores, que probablemente tomen las riendas de la unidad académica en un futuro, y eso le da una oxigenación a la enseñanza anatómica en la ciudad de Mérida, le da una oxigenación a la Unidad Académica de Anatomía Humana y, por supuesto, revitaliza la importancia de los estudios anatómicos para la formación del médico. No podemos dejar a un lado la realidad que existe entre la formación de un buen profesional médico y la formación anatómica de ese individuo. Mientras mejor conoce el cuerpo sobre el cual él va a trabajar, por supuesto que mejores van a ser los resultados al final. A contracorriente de las opiniones modernas, en donde dicen que la enseñanza anatómica no importa porque eso es en cadáver y se van a trabajar con seres vivos, nosotros creemos que la única manera de no dañar al individuo vivo es habiendo practicado antes sobre el material cadavérico que afortunadamente poseemos y conservamos. En este momento, por las razones económicas y la situación política del país, ha disminuido un poco la adquisición de materiales para mantener y preservar los cadáveres, y eso resulta en un problema que escapa de la unidad académica, escapa de la Facultad de Medicina, porque aquí no solamente atendemos a las personas que ven clase de medicina, enfermería y nutrición, además de estadística de la salud y radiología, sino que también atendemos a la Facultad de Odontología, que ven anatomía de cabeza y cuello, a la Facultad de Farmacia, que en sus escuelas de farmacia y bioanálisis ven anatomía orientada hacia ese sector, y a la Facultad de Humanidades, en donde le impartimos clase de anatomía a los estudiantes de educación física. Aunado a esto, la Facultad de Ciencias nos ha enviado en los últimos años estudiantes de biología que quieren ahondar en los conocimientos anatómicos y también los auxiliamos en ello. Entonces, fíjense ustedes que la problemática de anatomía en este momento es una problemática universitaria y pudiéramos decir que extrauniversitaria, regional y local, porque el hecho de que nosotros aceptemos cadáveres que no han sido retirados de las morgues de los estados de las ciudades de San Cristóbal, de Trujillo y Valera, de Barinas y de la misma ciudad de Mérida, implica que le resolvemos un problema a las alcaldías de cómo disponer de estos cadáveres que de otra manera tendrían que ser enterrados en fosas comunes o en fosas de las que tienen las alcaldías en los diversos cementerios de estas ciudades. Es decir, que ese problema, que la suspensión de la adquisición de material cadavérico por parte de la Unidad Académica de Anatomía Humana conllevaría un problema que generaría a los tres estados fronterizos, los tres estados andinos de Mérida, Trujillo y Barinas. Por lo tanto, fíjense ustedes que entonces la importancia de la conservación de los estudios anatómicos en la ciudad de Mérida, sobre todo como lo observamos nosotros, como lo cumplimos nosotros acá, que es con el material cadavérico, entonces es de suma importancia para la región, sin contar con la calidad de egresados que tiene la Facultad de Medicina y de los cuales estamos muy orgullosos, que pasaron por nuestras aulas y que, creo yo, recuerdan con mucho beneplácito estos conocimientos anatómicos que les impartimos. Pudiéramos hacer otra serie de programas con respecto a detalles particulares, con respecto a este vaivén, este trajín de la enseñanza anatómica en la ciudad de Mérida, pero por supuesto habría que separar una cosa de la otra para no prolongarnos en el tiempo.
Eso a grosso modo es entonces lo que nosotros pudiéramos definir como los orígenes de la enseñanza anatómica en la Universidad de los Andes, antes llamada Universidad de Mérida, antes llamada Universidad de Buenaventura y antes llamada Colegio Seminario Tridentino de San Buenaventura, en donde surge todo este movimiento que, bueno, proporcionó a la región merideña los médicos que necesitaba y que dotó al resto de la nación de buenos profesionales de la medicina que se esparcieron por todo el territorio nacional. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Pérez Mujica, soy profesor de la Unidad Académica de Anatomía Humana, tengo aproximadamente 22 años impartiendo clases en esta unidad. Le agradezco a los estudiantes que a través de esta iniciativa tratan de enseñar un poco acerca de los orígenes de la enseñanza anatómica en el Estado Mérida y de la fundación o el origen de la Unidad Académica de Anatomía Humana, en cuyos espacios nos encontramos en este momento para editar este video.